las muertes acaecidas en el hospital neonatal en un periodo que va aproximadamente desde el mes de mayo a junio. De modo tal que se ha procedido al secuestro de numeroso material probatorio, de las historias clínicas, un relevamiento de todo lo actuado en ese periodo. Se investiga a todo el universo de personas, profesionales, médicos y demás que intervino, tuvo contacto con estos casos y sobre todo le digo, estamos en el proceso, no tampoco quiero levantar ni sospecha ni intranquilidad. Hoy yo sé que esta noche y este momento habrá alguna mamá y mañana y pasado y cada día que van a dar a luz en el neonatal y lo deben hacer con la absoluta tranquilidad y seguridad. Se ha decidido el reemplazo de la directora y la subdirectora con el objetivo obviamente de llevar adelante todo tipo de esclarecimiento. ¿Hay algún manto de sospecha sobre el accionar de ella? No, referido a, yo quiero aclarar esto, referido a lo que es la investigación, fue la directora, que es neonatóloga, infectóloga, la primera en advertir las irregularidades. Se ha dispuesto en el día de la fecha la detención de una enfermera por supuesto la supuesta comisión del hecho que he calificado como homicidio calificado. Por el uso de un medio insidioso, es decir, una sustancia. Además se ha dispuesto la imputación de la directora o exdirectora del hospital neonatal, de la jefa del servicio de neonatología y la jefa del departamento de neonatología del mismo nosocomio, por el delito de omisión de los deberes de funcionario público. Se la detiene por dos hechos que son los que al día de la fecha se ha podido, si bien no agotar los estudios, pero se ha avanzado en los estudios complementarios de la autopsia de dos de los niñitos fallecidos. Obviamente que esto es un abordaje preliminar en principio. Yo no voy a hacer aseveraciones, es decir, en principio hay lo que la ley requiere en este momento, que son motivos bastantes para presumir que esta persona habría cometido estos hechos de ese modo. Pero debo señalar que es mucho el camino que falta recorrer. Acá hay un solo responsable, el Estado, porque las mujeres que vienen a tener sus hijos acá no tienen obra social y el Estado es el responsable de darle las herramientas y la seguridad necesaria para que ellas y sus hijos salgan de acá como corresponde. Ausente, ese fue el rol, en papel de encubrimiento, tratar de que esta noticia quedara ahí en el hospital, que se empezara como entre ellos a cubrir ciertas cosas y bueno, salió mal porque la noticia salió en los medios, no por otra cosa ni porque ellos han querido darnos explicaciones. Es terrible entender que tu hijo no va a volver porque alguien estuvo en medio, alguien le quitó la vida. Justicia queremos. Justicia por ellos que no lo pueden pedir, pero mi hijo no va a volver. La pena que sea, mi hijo no va a volver. La decisión que tomen los jueces, mi hijo no va a volver. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos. Esto es Redacción Abierta. Una vez más abrimos con el compilado de medios preparado por la producción para referir a una fecha que probablemente para muchas personas sea un día más, pero para 13 familias es un mojón en sus vidas. 13 familias digo porque 5 de ellas perdieron a sus bebés y 8 tuvieron lo que se llamaría bebés sobrevivientes de lo que se conoce como la causa neonatal, los bebés fallecidos en el hospital neonatal. Y esas familias, las que perdieron a sus bebés, se enteraron que no había sido una causa natural y se enteraron por los medios. Y esa fue la fecha, 11 de agosto del 2022, y por eso, en esa fecha en la que se enteraron por los medios, nadie les comunicó, y si no saltaba mediáticamente, como decía recién una de las madres, hubieran seguido duelando a sus hijos, creyendo que no habían tenido la fortuna o había pasado algo que se los hubiera quitado. No, aparentemente lo que se está investigando es si alguien lo hizo intencionalmente y eso es lo que están pidiendo que se juzgue, porque quieren, por lo menos, cerrar esa parte de la historia. Vanessa y Raúl son los papás de Francisco, están
esperando ansiosamente, creo, este juicio, así que les agradezco. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a usted. Cada vez que vamos, darnos su testimonio. Bueno, a ver, Vanessa, ayer te veíamos en tribunales, todo aquel que pasó vio, digamos, los carteles y decían justicia. Empezamos de lo más reciente hacia atrás. ¿Están esperando todavía ese juicio? Así es, estamos esperando, ya pasaron 2 años, la causa ya terminó su periodo de investigación, fue elevada a juicio, pero bueno, debido a apelaciones que han hecho funcionarios, aún está trabada en cámara de acusación. Y bueno, para nosotros es muy desgarrante, muy agónico toda esta parte, esperar las jugadas estratégicas que están teniendo. No se empatiza con el dolor que ha sido para todas estas familias. Tienen que aguantar, porque es así como lo hemos transitado, aguantando 2 años, y ya necesitamos avanzar, tener una fecha de juicio para poder atravesarlo desde otro lado. Nosotros necesitamos hacer un duelo, pero como cualquier familia, que la verdad que es desgarrante perder un hijo, pero el complemento macabro que tiene esta causa, la verdad que es muy desgastante. Entonces, bueno, necesitamos cerrar esa etapa para empezarlo desde otro lado el duelo. ¿Raúl? Sí, lo que dice ella, buscar algo, un poco de tranquilidad para nuestras almas, para nuestras familias que están sufriendo con nosotros el día a día, ¿no? De todo esto que se va estirando, alargando y bueno, y pedirle por favor a la Cámara de Acusación que resuelva lo más pronto posible y nos dé una fecha concreta del inicio del juicio. Lo dicen los dos, lo manifiestan de alguna manera, bueno, se tienen que quizá meter a conocer procesos judiciales o vericuetos que en sus vidas quizás los hubiera atravesado porque, bueno, se enfrentan a eso y por otro lado transitando un dolor que no cierra porque todavía no hay certezas de qué pasó, Raúl. No, todavía no hay certeza, estamos a la espera. Es muy desgastante ir a tribunal y a golpear la puerta para que hagan justicia. No tendría que pasar eso, tendrían que ser más activos y ser más congruentes con la familia misma, ¿no? Para que no pase todo este tiempo esperando una resolución. Aquel que ha ido siguiendo el caso por los medios, que ha leído, dice, bueno, ya se sabe, lo que ustedes están esperando es que se condene a una persona puntualmente que está detenida, que se juzgue la responsabilidad de los funcionarios, pero ¿qué certezas tienen ustedes sobre lo que pasó? ¿Qué conocimiento tienen, Vanessa? Hasta ahora, digamos, lo que sabemos todo, pero digo, el fondo de la cuestión, de por qué fallecieron los bebés, de los momentos, de cómo se dio eso, digamos, ¿está todo en el limbo? Está en el expediente, todo indica que, bueno, que ha sido potasio e insulina en algunos casos, lo que se le inyectó a los bebés de manera intencional. Y más allá de la persona que señalan como posible autora de todo esto, también nosotros siempre, o sea, no dejamos ninguna punta suelta, porque esto se ha desencadenado debido a que otras personas no hicieron su trabajo como correspondía y dejaron que esta persona pudiera actuar. Y cuando sabían que ya había actuado, seguían en un mismo círculo de mejor nos callemos, mejor que no se enteren, mejor lo manejemos entre nosotros, incluso hacer una investigación administrativa cuando se sabe que tienen que denunciarlo. Incluso si lo hubieran denunciado desde un principio, a lo mejor se evitaban el resto. O sea, la responsabilidad de las dos partes es gravísima. Entonces nosotros siempre nos plantamos en ese punto. Acá son 2 focos y que se debe llegar a fondo en los 2 focos. Esa es nuestra idea desde un principio y no desdibujar o ir por un lado tratando de desligar las responsabilidades de las otras, ni al contrario. Es a fondo de los 2 lados. Para desglosar un poquito eso que decís, para aquel que por ahí la siguió por arriba la causa, vos a lo que te referís es a esa primera investigación administrativa que empieza en el hospital neonatal. Recién escuchábamos al fiscal, creo que dice marzo, marzo de 2022, y que se extiende, esas, digamos, las muertes y las secuelas se extienden desde marzo hasta junio. O sea, 3 meses. Sí, no se empezó en marzo la investigación. Claro. Los primeros casos que han sido los nuestros, nuestro bebé fue de marzo, después vino en abril, después en mayo, aún así no investigaban. O sea, los dejaban pasar y ponían, por eso también tienen la falsedad ideológica,
ponían en actas cosas que no les constaban que tenían los bebés como muertes, justificando, y no se llegaba a fondo a estudiar qué realmente les pasaba. Después de ya sucesivos hechos, y entre medio de estas muertes también tenían bebés que se descompensaban y que no podían explicar qué les pasaba, es cuando empiezan a investigar. Y esa investigación la hace gente del personal del hospital y entran en contacto con el Ministerio de Salud. Ninguna de las dos partes llega a la justicia, todo lo manejan. Y a los empleados les sabían de decir, acá se está investigando, quédense tranquilos que ya está denunciado y está secreto de sumario. Entonces nadie avanzaba más de eso porque los directivos, la baja de línea también era esa. De ahí que ustedes piden, digamos, el juzgamiento de los directivos. Mira, recuperamos con la producción un audio que realizaron en una entrevista realizada por los colegas de Canal C al abogado de Brenda Agüero. Hoy Brenda Agüero es la única detenida, está en el penal de mujeres de Bower desde el año 2022, está esperando el juicio en prisión, pero hay otros 10 funcionarios implicados con distintas responsabilidades, entre ellos el de máximo cargo en su momento, que era el exministro de Salud de la provincia, Diego Cardoso. El abogado de Brenda Agüero también se opone y critica las apelaciones, o sea, las dilaciones, lo que van haciendo los funcionarios para, entienden algunos, separar el juicio, entienden otros, dilatar los tiempos. Lo escuchamos y lo echamos acá. Está claro que no quieren llegar a juicio oral y público, que es lo único que va a permitir conocer la verdad, y mucho menos quieren que sea en una misma cámara, todos juntos bajo un jurado popular, porque sí van a seguir insistiendo con el fuero de anticorrupción, que como todos los cordobeses sabemos es la antesala de la impunidad. Lamentablemente esta decisión, que si bien está enmarcada dentro de los derechos constitucionales que tiene, me parece que ya lleva 2 años detenida Brenda Agüero indebidamente desde nuestro punto de vista, pero lleva mucho tiempo la sociedad cordobesa, la madre de los bebés, los familiares de Brenda, queriendo saber qué es lo que pasó con este hecho gravísimo, y bueno, esto lo único que hace es demorarla a la causa, al juicio, pero también contribuye a que se dilapide la prueba. No es lo mismo que declare un testigo con 1 año de posterior a lo que vio, que hacerlo a los 2 años, que hacerlo a los 3 años. Hay gente que se cambia de domicilio, gente que fallece, gente que después no se la puede encontrar, y esto no contribuye a llegar a la verdad, que es lo que nosotros queremos. Nosotros queremos ir todos juntos, todos los imputados juntos, en un mismo juicio, en una misma cámara, con un jurado popular, para que ahí, yendo con la dinámica propia del juicio oral y público, se pueda conocer la verdad. ¿Qué es lo que queremos saber? ¿Qué pasó? Se puede conocer la verdad, dice el abogado de Brenda Agüero, que obviamente irá con una estrategia que sostiene el abogado, dice la inocencia de Brenda Agüero, de la enfermera, y que hay una cuestión de responsabilidades más altas que tienen que ver con el hospital y con otros funcionarios. ¿Tienen expectativa de lo que pueda decir la principal implicada en el juicio, Vanessa? Sí, expectativa tengo, me gustaría. Es durísimo, pero nada de lo que pueda decir tampoco va a sanar el dolor nuestro. La verdad que la palabra de ella es la que más me va a costar, porque los otros ya estoy viendo cómo se han manejado los funcionarios. Es esto, tratar de esquivar, tratar de cuidar puestos por poder, más de lo que ya nos tienen acostumbrado, creo. Pero sí tengo expectativa por lo que puede explicar ella. Eso, no sé si algo nos va a calmar a nosotros el dolor, porque es algo irremediable, pero esperemos que en algún momento pueda decir algo, porque se contradijo en un montón de cosas que lo poco que ha dicho han sido puras contradicciones. Entonces me gustaría estar en ese momento, a ver, de corrido, que diga qué es lo que realmente pasa. Raúl. Sí, eso. No solamente Brenda, sino también todos los imputados, saber por qué cayeron tanto tiempo, por qué no fueron a la justicia, cuál era el miedo, era proteger al gobierno, a dónde apuntaban ellos, ¿no? A proteger un ministerio, a proteger un hospital. De hecho, el abrazo solidario para el hospital me pareció una burla, porque estaban primero las madres para abrazarlas, porque ahí la habían arrebatado sus hijos.
Entonces eso, que esperar que ellos se sienten al frente del Jurado Popular y de los jueces y digan realmente por qué no hicieron esas cosas. Si ellos también tienen hijos, tienen sobrinos, tienen parientes, o sea, cero humanidad de parte de ellos para ocultar todo. 13 familias que esperan justicia, obviamente. La expectativa social también es muy grande. Creo que fue uno de los funcionarios que lo decía también. Aquellas madres, aquellos padres que van y confían en los profesionales, obviamente que también necesitan las certezas de saber qué pasó, si fue negligencia, intencionalidad, si hubo desatención por parte de algunos funcionarios, qué culpa tiene o qué responsabilidad tiene cada uno, y eso, como bien lo dicen ustedes, solo se puede saber en un juicio. Por último, simplemente, ¿sus abogados les han dicho algo? ¿Hay alguna expectativa de que en los próximos días se resuelva esto y se eleve realmente y finalmente a juicio? ¿Hay un plazo? Sí, la expectativa está que en los próximos días salga una resolución. Son las expectativas, no sabemos realmente qué puede pasar. Vanessa, Raúl, muchas gracias, por estar en Redacción Abierta. Nosotros obviamente queríamos tratar este tema, no es una fecha más para las 13 familias que, 5 de ellas perdieron sus bebés en el neonatal, otras 8 están todavía con secuelas y también tratando de saber qué puede pasar de aquí en adelante. Bueno, de eso queríamos hablar en este primer bloque de Redacción Abierta. Quédate porque hay mucho más, nos vamos a la primera pausa, ya venimos.